Evangelio según San Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Si son tan amables, se pueden poner de pie. Verso 37. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Y leemos: para gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De que el que cree en mí, como dice las Escrituras, brotarán ríos de aguas vivas. Con esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ellas son verdad y en ella está la vida. Pido, Señor, que tu palabra, que son verdad y vida, sean activadas en cada corazón. Pongo, Dios, oído para recibir y un corazón para creer y una actitud, oh Dios, para honrarte. Te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Esta es una de las ocasiones en que Jesús, que se crió finalmente en Galilea, va a la capital, Jerusalén. ¿Por qué había que ir a la capital, Jerusalén? Bueno, yo lo he explicado ya en otras ocasiones, pero hay personas que tal vez no lo saben. En el pueblo de Israel hay un solo templo. Es decir, no hay templo en todas partes, sino que hay un solo templo en todo el país. Ahora mismo Israel tiene más o menos 10 millones de habitantes. Y es un poquito más pequeño que República Dominicana, la parte que está poblada, porque ellos tienen un 60% que es desierto. Entonces, pensemos que el único templo donde se puede adorar está en la capital, en Santo Domingo. Así que, excepto los que vivan ahí mismo, los que viven lejos tienen que hacer un viaje, que era viaje en caballo, ¿cómo se llama esto? Lo que tiene la tutuma, camello, a pie. Bueno, era un viaje largo, un viaje probablemente de semanas. Amén. Por lo tanto, ir a Jerusalén era toda una misión, un compromiso, y implicaba también mucha devoción. Si aquí se prohibiera adorar a Dios en el Cibao y que los únicos templos que van a estar abiertos son los de la capital, a los hermanos se nos haría un poquito difícil ir a la capital a adorar al Señor. Amén, hermano. Así que imagínense, era difícil. Por lo tanto, esta es una de esas ocasiones en que Jesús está justamente en la capital. Porque habían 3 fiestas judías a las que los judíos acudían de manera regular. Así que en el año, durante esas 3 fiestas, Jerusalén estaba repleta de gente que fue a adorar al Señor. Pero en estas fiestas había un elemento nuevo. En otra que Jesús estaba y probablemente en la última que también estuvo. Y es que todo el mundo estaba hablando de Jesús. Y no había un consenso, la opinión no era consensuada, sino que habían diferentes tipos de opiniones acerca de Jesús. Si ustedes leen este capítulo, se van a dar cuenta que los hermanos carnales de Jesús, aquí en la primera parte, los primeros versos del capítulo 7,
le dijeron a Jesús que fuera a la fiesta de los tabernáculos. Y él le dijo, bueno, yo no voy a ir todavía, no es mi tiempo. Y no fue con ellos, no salió en ese grupo que cogió para allá. Y dicen que Jesús esperó y llegó a la mitad de la fiesta. Parece que nada más llegó con los discípulos. Y cuando llega a la mitad de la fiesta, comienza a enseñar. Comienza a decirle a la gente todo lo que es la palabra de Dios. Verso 14 dice, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzó a enseñar. Los judíos admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Para tú estudiar, tú tenías que estar en una escuela de rabino. Y Jesús no fue a una escuela de rabino, ni tenía tampoco una licencia como rabino para enseñar. Pero sí estudió las Escrituras. Hay evidencia de que en Galilea, y que probablemente hasta en su propia casa, tuvieran las Escrituras, cosa que era difícil. El mes que viene ya explicaremos por qué. Pero él conocía las Escrituras, la había leído, la había entendido, y la gente estaba maravillado que sin tener una certificación, él sabía tantas cosas. Sabía tantas cosas que superaba a los maestros de la época. Y Jesús es conocido como el gran maestro, el rabí de Galilea. Amén, hermano. Jesús le dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Quién lo envió a él? El Padre, Dios el Padre. Y entonces la gente está ahí ligada y Jesús dice, yo he hecho un milagro y me quieren matar. Si ustedes buscan en el capítulo 5, el paralítico de Betesda, ¿se acuerdan que tenía 38 años esperando que las aguas fueran tocadas? Cuando Jesús lo sanó, le dijo, toma tu lecho y anda, vete. ¿Y sabe cuál era el problema? Que era Shabbat, era sábado. Y entonces los judíos, los fariseos lo encontraron cargando un lecho que no estaba prohibido en Shabbat. Y ellos le dijeron, está pecando, está quebrantando el sábado. Y él le dijo, el que me sanó, me dijo, llévatelo, vete, camina. No lo pudieron apresar, porque ellos sabían quién era y tenía 38 años ahí esperando un milagro. Pero ahora están quillados con Jesús porque ha mandado a caminar en medio de Sabbat. Por lo tanto, a Jesús le tenían orden de conducencia, lo iban a apresar. Dice aquí en uno de los versos que lo intentaron hacer, pero no pudieron. Pero los fariseos le dieron instrucciones específicas a un equipo de la guardia del templo, los que custodiaban el templo armado, porque el templo dentro tenía muchas cosas valiosas. Y le dijeron, vayan y apresen a ese Jesús y tráiganlo. En ese contexto de que quieren atrapar a Jesús y de que hay un equipo ahí para apresarlo, Jesús se pone en pie en el último día, el más solemne de la fiesta de los tabernáculos. Se pone en pie y dice, sí, este sí ya abre lo que es una oración condicional. Si alguno tiene sed, ¿en qué día dice esto que de la fiesta? El último día. ¿Cuántos días duraba la fiesta? 7 días. Imagínense ustedes en una fiesta 7 días
Y al último día Jesús dice, si alguno tiene sed, es decir, si alguien, a pesar de haber estado en la fiesta de los tabernáculos, todavía no tiene una plena satisfacción, si los ritos y los ceremoniales que han hecho no le ha dado satisfacción, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén, hermano. ¿Alguien tiene sed? Como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Cuando la persona se convierte, automáticamente experimenta lo que se llama el gozo. Amén, hermano. Ese gozo no es una emoción. Hay que distinguir entre el gozo como un don del Espíritu, como un fruto del Espíritu en nosotros, que una emoción. A Chelo no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero que yo soy el pastor, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, cuando las Águilas le ganan al Licey. ¿Qué hacen los aguiluchos? Se alegran. Pero esa alegría, ¿qué es? Una emoción por algo que pasa de manera externa, pasa afuera de nosotros. Amén, hermano. Cuando uno de nuestros hermanos, parientes o amigos parte para el reino de Dios, todos nos angustiamos y nos entristecemos. ¿Por qué? Porque esa es la reacción natural. No porque no sabemos que esa hermana o ese hermano se salvó, sino porque vamos a durar un tiempo separado momentáneamente, provisionalmente, de ese hermano y de esa hermana. Entonces la emoción de alegría o de tristeza responde a situaciones externas, cosas que pasan alrededor nuestro y que nos afectan para alegría o para tristeza. Pero el gozo que Cristo ofrece no está condicionado a lo que sucede fuera de nosotros. El gozo está relacionado a quien vive dentro de nosotros. El gozo es la evidencia de que Jesucristo mora en nuestros corazones. Y este gozo no se compra, no se alquila y no se vende. Este gozo se lo da Dios a todo el que cree en Él. ¿Alguien cree en Jesús? Por eso es que hay un corito que yo no lo puedo cantar, porque ustedes saben el problema de la cantadera. No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Pero triste tú puedes estar en cuanto a emoción. Lo que no se va a apagar en ti es eso que hay dentro del creyente, que es el saber que Dios vive en tu corazón. Y esa es una alegría interna. Amén, hermano. Tú puedes estar rodeado de malas noticias. Aún te puedes sentir triste, ansioso o angustiado, pero el gozo del Espíritu Santo no se va porque estemos tristes. Está ahí. Amén, hermano. ¿Entienden la diferencia? Todo el mundo tiene y reacciona de manera emocional, pero este gozo no es una emoción, es un fruto del Espíritu. Es la evidencia de que Jesucristo gobierna tu corazón. Amén, hermano. La hermana Lidia dijo los otros días una expresión de que éramos felices pero no lo sabíamos. Y nosotros estábamos hablando de la lucha libre,
de ya veneno y de toda esa cosa. Que en definitiva, si ustedes lo analizan, desde mi perspectiva, la pelota, la lucha libre y el show del mediodía fueron tres elementos a través del cual el pueblo dominicano pudo respirar su descontento. Y por eso no somos igual que Cuba, ni que Nicaragua, ni que Venezuela. Teníamos donde exteriorizar nuestro enojo y molestia por la semidictadura del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y pudimos esperar hasta que llegó la democracia que hoy tenemos y que permite que yo pueda hablar desde aquí arriba sin que hayan 4 calieses en los bancos reportándome a un coronel. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Por eso era que la hermana Lidia decía que éramos felices, pero no lo sabían. El creyente, tópale, dile, tú eres creyente. Tiene el gozo del Espíritu en su vida. Ahora bien, hay un vendedor que le vende patines a los paralíticos. ¿Qué va a hacer un paralítico con patines, hermano? No va a hacer nada. Que le vende lentes recetados a un ciego. ¿Qué va a hacer un ciego con lentes recetados? Se llama el diablo. Y él quiere convencerte de que para que tú tengas gozo tienes que tener cuarto. Amén, hermano. El hombre más feliz que pisó la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le hablaron de las posesiones materiales, él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada. Yo tengo 2. Amén, hermano. El Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni siquiera una almohada. Pero eso no quitaba que él fuese feliz. Es tan feliz que le dice a una multitud que está allí, miles de judíos, que ya habían celebrado una serie de ritos con agua y todas esas cosas. Y le dice a la multitud, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré agua, esa agua que es santa para vida eterna. Así que lo primero que tú tienes que entender es que lo que tú tienes es suficiente. Hay 2 palabras en griego para eso, donde dicen que nosotros estamos completos. Cristo no solamente pagó nuestra deuda, sino que también nos puso en la cuenta de Él. Y cada vez que tú pides al Padre, es de la cuenta de Cristo que te dan. Y la cuenta de Cristo es inagotable. Amén, hermano. Por eso tú pides en el nombre de Jesús, inmediatamente el cielo abre todos los tesoros para los hijos de Dios que están lavados en la sangre del Cordero. Apelchei y lutron son las 2 palabras en griego, que significa que nosotros estamos pagos y completos. Todo lo que debíamos fue pago y todo lo que necesitamos se nos ha dado en Cristo Jesús. Amén, hermano. Lo que pasa es que el mundo tiene una cosmovisión de que la felicidad la da los placeres mundanos. La felicidad la da las cosas materiales. La felicidad la da otras cosas. Y sin embargo, gente que ha tenido de todo y que ha comprado de todo y que ha experimentado de todo, terminan en depresión. Porque saben que aunque tienen todas esas cosas, no logran la felicidad, no tienen el gozo. El gozo que el creyente que vive en una cañada lo tiene. ¿Alguien puede bendecir a Dios?
Entonces lo primero es que el creyente tiene que evitar que el vendedor le cambie. Porque una vez más se repite la historia. ¿Qué hicieron los españoles con los indígenas? Le trajeron espejitos y se lo cambiaron por oro. Tú tienes el oro. Dile a que está dando Dios, tú tienes el oro. Y Satanás viene con espejito, queriendo decirte que el gozo está en otra parte. El gozo no está fuera de ti, el gozo está dentro de ti. ¿Qué es lo único que disminuye el gozo o que lo apaga? El pecado. Y si alguno pecare, tenemos un abogado a la diestra del Padre que intercede por nosotros, diciéndole al Padre: yo morí por él, mi sangre lo lavó. Y tenemos al Espíritu Santo que viene a convencernos de pecado, que no nos deja quietos, que si estamos en pecado no nos deja dormir. Si estamos en pecado, la comida siempre está desabrida, no tiene sabor, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida para volverte al arrepentimiento. Y cuando confesamos nuestros pecados, de nuevo hay fiesta en los cielos. Amén, hermano. No es solamente cuando el pecador, el impío, viene a los pies de Cristo. Es cuando también el creyente confiesa sus pecados. Dios se alegra en los cielos. Amén. Dios se alegra en los cielos. ¿Cuántos lo bendicen? Pero como ustedes saben, hay muchas veces personas que descuidan su relación con Dios, no van a orar, abandonan su cita de oración con Dios, descuidan su adoración a Dios y no vienen de manera constante a la iglesia a adorar a Cristo. No están adorando a Dios en sus casas. No están leyendo las Escrituras. Y el devorador anda buscando a quién destruir. Amén, hermano. ¿Qué pasa? Ustedes se acuerdan, porque no hace mucho que teníamos anafe de carbón. ¿O nadie se acuerda de eso? Nada más yo. ¿Y qué pasa si usted agarra de ese anafe un tizón y lo saca y lo pone aparte y solo? ¿Qué pasa con el tizón? Se apaga. Se apaga. Por eso cuando nos congregamos, todos los tizones estamos juntos. Y si hay un tizón que llegó medio apagado, el que está al lado le da calor y candela. Amén, hermano. Y cuando estamos juntos, entonces el fuego se enciende y el que vino medio apagado termina totalmente encendido. Por eso el enemigo trata de que los domingos los hermanos tengan cualquier otra actividad. Yo recuerdo de Rafaelito que mencionaba a un hermano que todo el mundo lo conoce, de que no trabajaba de lunes a sábado y el domingo lo cogía para descansar. Los viejos saben de quién yo estoy hablando. No es posible que Dios nos dé 7 días y que el día de venir a adorarlo yo me ponga a lavar. Cuando se puede lavar de lunes a sábado sin ningún problema. Podemos dedicarnos a hacer muchas cosas, pero el domingo el Dios que te salvó te espera para bendecirte, para consolarte, para fortalecerte, para nutrirte.
para echarle combustible espiritual a tu vida. Amén, hermano. Así que el gozo algunas veces disminuye por el descuido. Amén, hermano. Por la apatía. Y una relación con Dios es una relación que debe estar siempre animada. Uno siempre tiene que estar bendiciéndolo, adorándolo, para que Él nos siga llenando de su gracia, de su poder y de su misericordia. Dicen los que fueron a apresar a Jesús, cuando llegan donde su jefe, los fariseos, que llegaron con la mano vacía. Y le dicen ellos, ¿y por qué no lo han traído? Verso 46, ellos responden, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Una compañía de soldados fue a apresarlo y cuando escucharon lo que Jesús dijo, quedaron ellos cautivos por la palabra de Cristo. Amén, hermano. Y se fueron con las manos vacías. Y el reporte que dan es, nadie ha hablado como ese hombre. Amén, hermano. Así que es interesante que nosotros veamos si hemos caído en la rutina. Eso también afecta el gozo. De que aunque oramos, pero estamos orando sin pasión. Señor, te digo hoy lo que te dije ayer. Amén, hermano. Hay que orar con pasión, con deseo, con emoción. El libro de los Salmos tiene salmos llenos de alegría, salmos llenos de quejas, salmos llenos de angustia, de luto. Todas las emociones están en el libro de los Salmos. Si algo te aflige, llévalo a Dios en oración. Y si por algo te goza, dale gracias a Dios que te lo proveyó, que te lo suplió. Amén, hermano. Así que glorifiquemos a Dios. Que ese gozo que Jesús dio a nuestras vidas y que el Espíritu Santo mantiene en el creyente, que no lo apague nada ni nadie. Ustedes saben que yo siempre hablo de una dichosa tapa que había antes, una tapa grande que hacían, y que cuando los fogones o los anafes tenían mucha ceniza, ¿qué era lo que se hacía? Entonces uno asoplaba con la tapa hasta que la ceniza se iba y entonces volvía otra vez a encenderse el fuego. Si hemos permitido que cenizas, que serían en este caso cosas del pasado, estén apagando el fuego, dile al Señor que sople sobre tu fogón para que se avive el fuego en nosotros. Amén, hermano. Estos no son días, hermano, de estar claudicando entre una cosa y otra. Estos son días de estar encendido porque el día de nuestra redención está cerca. Todo lo que ven noticias saben que toda esa noticia lo único que hacen es decir, en el fondo, el escenario para la segunda venida de Cristo está completo. Amén, hermano. Hay persecuciones. No lo hay aquí, pero lo hay en otros países. Hay cristianos que lo están asesinando solamente por el hecho de ser cristiano. Tenemos una Europa que quiere alejarse de Cristo. Una cosa que Europa era la cuna del cristianismo. Tenemos personas en Canadá que monitorean los mensajes de los pastores. Y si uno se sale
de la línea y le falta el respeto a la comunidad aquella y dice dos o tres cosas que son verdad y que tú tienes que decirlas porque están ahí. Ah, no, que a esa persona hay que... No, ahí están en una lista negra y en esa lista, todos los que están en esa lista van para el infierno. Y ahora tenemos aquí en República Dominicana una blasfemia contra el himno nacional. No sé si la vieron. Y la dichosa señora sale con una disculpa. Yo entiendo que no, que hay que meterle 30 años. El himno nacional no puede ser relajado por nadie, porque ese himno es el resultado de la sangre de muchos dominicanos que murieron para que hoy tengamos la patria que Dios nos ha dado. Entonces nadie puede relajar ni con la bandera ni con el himno. Si no te gusta nuestra bandera y no te gusta nuestro himno, vete de este país. Pero déjanoslo a nosotros, que sí nos gusta la bandera y sí creemos en nuestro himno nacional. ¿Alguien está aquí, hermano? Así que yo propongo a esa mujer y a todo el que le ayudó le metan no menos de 30 años. ¿Verdad? Pero ¿cómo es posible que estas cosas se hagan o se digan o se hagan o se hacen? Porque estamos viviendo los días finales. Amén, hermano. Estos son tiempos del fin y no son tiempos de andar ni tibio ni frío. Estos son tiempos de andar ardiendo en el fuego de Dios, con una oración encendida, con una alabanza de todo corazón. Y no importa las pruebas y las luchas y las dificultades que tengamos, como dijo aquel creyente, con zapato o sin zapato, gloria a Dios. Con bendiciones o sin ella, gloria a Dios. Con salud o sin ella, gloria a Dios. Volvámonos al Señor. Y el salmista David dijo, cuando pecó, Señor, devuélveme. ¿Qué cosa quería David? Devuélveme la jipeta. Devuélveme el apartamento. No. ¿Qué pidió David? Devuélveme el gozo de la salvación, la evidencia de que Cristo está ahí. Amén, hermano. Es como cuando usted tiene un celular. Si el celular tiene frecuencia, si está conectado, usted se da cuenta, ¿verdad? Antes, el teléfono de antes, que no se perdían, hermano, y duraban hasta que uno quería. Los teléfonos de antes lo ven. Exacto. Y que incluso, hermano, esos teléfonos servían hasta para uno defenderse de un ladrón. Porque al que usted le diera un telefonazo, hasta ahí llegaba. Pero cuando usted levantaba el teléfono, había un sonido particular que decía que el teléfono tiene ¿qué? Tiene señal, tiene tono. Si no suena, no te ponga a marcar porque es de balde. Amén, hermano. Tenemos tono con Dios. Hay comunión con Dios. El gozo es el tono con Dios. El gozo es lo que nos dice, somos propiedad de Dios. No somos cualquier cosa. Somos hijos e hijas de Dios. Amén, hermano. Dios vela por ti, Dios vela por mí. Y Él quiere que el gozo de Dios sea tu fortaleza. El saber que Dios está en tu vida es lo más importante. Todo lo demás debe ocupar un segundo, tercero, cuarto lugar. Si Él está en mi vida, si yo tengo comunión con Él, si el gozo de Cristo está en mi corazón, no tengo nada que temer. Amén, hermano. No tengo nada que temer. Podrán venir 1000 o 10,000, pero hasta ti no llegarán, dice el Salmo. El Señor peleará por ti tus batallas. El Señor se levantará como poderoso gigante,
contra los que se oponen a la gracia de Dios en ti. Nosotros necesitamos mantener el gozo del Señor. ¿Con qué se alimenta el gozo del Señor? Oración, pero no una oración rutinaria, sino oraciones de esas que salen de adentro del corazón. Dile a Dios lo que tú sientes en ese momento, lo que te está pasando, porque Él lo sabe. Amén, hermano. El gozo se mantiene con las escrituras, la lectura, la meditación, la reflexión, la lectura de las escrituras, o escucharla, o oírla. El gozo se mantiene con la adoración, tanto la que tú haces en tu casa de manera privada, como la que haces en el templo de manera pública. Cuando hacemos estas cosas, el gozo del Señor está encendido en nosotros. Dios no nos va a quitar este gozo. Él dijo: yo he orado para que vuestro gozo esté completo. Dios quiere que estemos gozosos. Y el gozo no depende de las cosas que tenemos o no tenemos, de las que adquirimos o no adquirimos. Va a depender de nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos quieren mantener el gozo? Y es lo que tú necesitas, porque eso es lo primero en nuestras vidas. Termino diciendo esto. Dios tiene de todo. Hay una sola cosa que Dios busca. Dios tiene de todo y de todo de sobra. Pero en el mensaje anterior hay una cosa que Dios dice que Él busca. Dios sale a buscar eso. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Eso significa adoradores que le adoren en toda circunstancia y que procuren que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Yo termino con esta pregunta. ¿Habrán aquí adoradores? ¿Hay aquí adoradores? Entonces el Señor aquí debe detenerse, porque Él anda buscando ¿qué cosa? Adoradores que le adoren a Él en espíritu y verdad, que no estén midiendo circunstancias para adorarlo. Señor, si tú no me das unos zapatos nuevos, no voy a predicar hoy. Yo no sé si le conté esto. Yo fui a una misión en Puerto Plata, en un campo de Puerto Plata. Yo era un muchacho cuando eso. Para ese entonces yo predicaba brincando, corriendo encima de la plataforma. Y tengo un solo par de zapatos. El zapato se despegó. De los dos zapatos se me despegó uno. Entonces, yo tenía que mantener ese zapato detrás del púlpito para que no se viera. Y yo hacía todo movimiento del mundo, pero el zapato no podía salir de ahí. Y todo movimiento del mundo, pero el zapato no podía salir de ahí porque el zapato se le veía la media. Pero no dejé de predicar, hermano. Después, un par de meses después, porque la cosa en Dios es cuando Él quiere, me cayé en un par de zapatos nuevos entonces. Pero hubo que esperar. Ahora, yo nunca me negué a predicar porque tuviera los zapatos rotos. El servicio a Dios debe ser siempre incondicional. Amén, hermano. A Él siempre hay que darle lo mejor de nosotros. Y para servirle a Él no podemos poner condiciones. Si me bendice te sirvo, y si no me bendice igual te sirvo. Si hay adoradores aquí, le invito a ponerse de pie. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu mucha misericordia. Gracias, oh Dios, porque nos ha permitido estar en tu casa.
Mira a tus hijos, Señor. Ellos tienen el gozo del Espíritu. Yo te pido, Señor, que ese gozo se intensifique en cada creyente. Y que el creyente entienda que las aflicciones de este mundo no le pueden quitar el gozo que tú compraste en la cruz del Calvario y que es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Permite, Señor, que cada creyente te adore sin importar circunstancia y te bendiga, Señor, y que podamos estar encendidos hasta que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti. Te lo pido, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.